Buenos días a todos, yo soy Joaquín Salinas, R2 de Cardiología y voy a exponer mi caso clínico titulado Pericarditis tuberculosa, un reto en el diagnóstico. Bien, comenzamos. Un varón de 62 años acudió a la puerta de urgencias de nuestro hospital por tos con esputos amarillentos, sensación distérmica no termometrada, diaforesis vespertina e hiporexia. ¿Desde cuándo? Pues una semana de evolución del cuadro. ¿Y qué más contaba? Decía que en los 3 últimos días había empeorado y asociaba disnea, autoescuchas sibilantes y dolor torácico que describía como pleurítico y sobre todo que se agravaba con el decúbito. ¿Qué había de sus antecedentes? Pues en cuanto a los personales únicamente destacaba el ser fumador, no tenía antecedentes familiares de interés y respecto a los epidemiológicos el paciente era natural de Bolivia, aunque llevaba sin viajar a su país desde 2019. En urgencias se inició una exploración física, se tomaron las constantes vitales que fueron estables, salvo una temperatura de 38 grados y una saturación de oxígeno de 92% en aire ambiente. En la ocultación cardíaca sí que impresionaba de tener los tonos más apagados de lo habitual y en la ocultación pulmonar se escuchaban crepitantes secos en la base izquierda. Por lo demás, sin interés. En urgencias se comenzaron también a solicitar pruebas complementarias, una analítica en la que ya era muy llamativo una PCR-16, un electro con voltajes bajos en derivaciones frontales y sobre todo una placa de tórax con una muy marcada cardiomegalia. ¿Qué se hizo entonces? Se avisó a cardiología de guardia que acudieron a urgencias y realizaron una ecocardio a pie de cama en la que pues, se confirmaba la presencia de un derrame pericárdico severo y con abundantes tractos de fibrina. Así que el paciente ingresó en la planta de cardiología con una orientación diagnóstica inicial de derrame pericárdico de probable origen inflamatorio y el manejo en un principio fue conservador por su estabilidad hemodinámica. Para el derrame pericárdico se monitorizó al paciente con su telemetría, se añadieron ibuprofeno y colchicina y también algo de seroterapia para optimizar la precarga. Por otro lado, pues dada la sospecha de bronconeumonía en la exploración, se añadieron ceftriaxona y acitromicina y como la saturación de oxígeno estaba entre el 90 y 92% en aire ambiente, el paciente precisó gafas nasales convencionales de oxígeno durante unas 48 horas aproximadamente. Ya en planta de cardio, pues se solicitaron otras tantísimas pruebas complementarias, se cursaron hemocultivo y urocultivo, tinción de Zielinsen de esputo, serologías de VIH y de hepatitis, antigenuria de neumococo y legionela y PCR de virus respiratorios, siendo todas ellas negativas. Y por su parte sí que el TAC de tórax corroboró nuestras sospechas de bronconeumonía basal izquierda, asociando un mínimo derrame pleural bilateral y pues también se observaba el ya conocido derrame pericárdico que era de hasta 3 centímetros de espesor. Y bueno, estábamos ya en el 7º día de ingreso, persistía el derrame pericárdico severo en las ecocardios de control que se iban realizando día a día, la evolución estaba siendo tórpida, no como nos gustaría, y otro detalle importante es que la etiología de este caso estaba sin filial. Esto nos llevó a la realización de una pericardiocentesis diagnóstico-terapéutica de la que se obtuvieron 320 mililitros, características serohemáticas, no era purulento, con un 96% de linfocitos, glucosa en 49, ADE en 138. También se tomaron muestras para cultivos de hongo y cultivos de bacterias, en los que no creció ningún microorganismo, tinciones también negativas y el estudio citológico que no mostraba ningún dato de interés. En este momento, digamos que teníamos bastantes dudas sobre el caso. Como no había aislamiento microbiológico y no había datos de pericarditis purulenta, el paciente persistía, ya comenzó a estar afebril, se suspendieron los antibióticos. Sin embargo, nos faltaba una prueba muy importante que, como veremos, nos ayudaría mucho en el diagnóstico, que no era más que un cuantiferón
que acabó resultando positivo. Con toda esta información y después del cuantiferón sí que parecía que el diagnóstico estaba cada vez más cerca y bueno, las características bioquímicas del líquido pericárdico nos obligaron a hacer un diferencial entre bacterias atípicas y tuberculosis, aunque esta última sí que era nuestra principal sospecha por el contexto epidemiológico del paciente, recordemos que es de Bolivia, y por el cuantiferón positivo. ¿Qué hicimos entonces? Comentamos el caso también con infecciosas, que fue manejado en conjunto con ellos durante toda la estancia del paciente en la planta, con microbiología, y se decidió realizar una PCR de Mycobacterium tuberculosis en las muestras disponibles, que no eran más que el líquido pericárdico y el esputo, que por fin fue positiva y así pudimos llegar al diagnóstico definitivo de tuberculosis pulmonar y pericárdica. Estos hechos se dieron a los 17 días de ingreso del paciente, poco más de 2 semanas, y se iniciaron 4 antituberculosos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y se añadieron esteroides por el componente de pericarditis tuberculosa. Aunque bueno, recordar lo de los corticoides porque ahora en el apartado de discusión y conclusión hablaremos un poco sobre ello. La evolución del paciente fue muy buena tolerancia a los fármacos antituberculosos sin presentar efectos secundarios importantes. La evolución clínica y analítica fue excelente, así que a los 25 días de su estancia en planta se decidió el alta con seguimiento ambulatorio y controles, revisiones seriadas, tanto por parte de cardiología como por parte de enfermedades infecciosas. Y nada, ya vamos acabando, llegamos a la parte del apartado de la discusión y la conclusión. Y bueno, en primer lugar, decir que a pesar de que la pericarditis tuberculosa aparezca únicamente en un 1 o 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar, tiene una elevada morbimortalidad por su probable o por el riesgo de evolucionar a pericarditis constrictiva, lo que tendría consecuencias nefastas para el paciente. ¿Cuáles son las principales limitaciones que hemos encontrado en este caso? Pues sin duda las dificultades para alcanzar el diagnóstico microbiológico. El líquido pericárdico es posivacilar, por lo que la precisión de la tinción de Thiel-Nielsen es muy baja. Sí que el cultivo tiene mayor sensibilidad, es bastante más sensible, pero es poco rentable porque para tener una primera aproximación de resultados tienen que pasar 3 semanas, lo que es un tiempo considerable, sobre todo cuando el paciente evoluciona mal o no como nos gustaría. Entonces, por tanto, cuando estemos delante de una sospecha alta de tuberculosis pericárdica, de pericarditis tuberculosa, lo mejor o lo más útil es recurrir a una PCR del líquido pericárdico. Pero bueno, como todo, no siempre es perfecto y puede haber hasta un 20% de falsos positivos. ¿Qué pasa con los corticoides? Que he dicho que ahora hablaríamos sobre ellos. Pues sí, que en la experiencia y comúnmente se emplean cuando un paciente tiene pericarditis tuberculosa, pero no hay clara evidencia, su uso sigue siendo controvertido porque no se termina de confirmar que frenen la evolución hacia pericarditis constrictiva por un lado y por otro que ayuden también o que favorezcan esa velocidad de reabsorción del derrame pericárdico, pero bueno, en la práctica sí que se usan normalmente. Y ya para acabar, una pregunta que enlaza directamente con el título del caso y es ¿por qué la pericarditis tuberculosa supone un reto en el diagnóstico, como decimos? Pues lo resumimos rápidamente. Primero, porque la clínica del paciente es larvada e inespecífica. Pueden decir que tienen disnea, pueden decir que tengan tos, pueden tener fiebre, incluso dolor torácico, pero no lo van a describir como el dolor torácico típico de esa pericarditis idiopática o vírica de comienzo más agudo. Y luego, por otro lado, por supuesto, como hemos comentado, que hay una clara falta de herramientas cómodas y accesibles para llegar a su diagnóstico precoz. Así que, ¿cómo me gustaría concluir? Pues decir que cuando tengamos un caso de pericarditis o derrame pericárdico inflamatorio que no evolucione como nos gustaría
a pesar del tratamiento convencional, pues tener siempre en mente la pericarditis tuberculosa como una opción diagnóstica, sobre todo cuando el contexto clínico sea sugerente. Y la bibliografía, y hasta aquí. Muchas gracias a todos por la atención.